Bueno, amigos, vamos a iniciar una serie de vídeos en los que pretendo ayudar a quienes tienen dudas de hacerse el examen o pretenden hacerse el examen para obtener las letras, como solemos decir, ¿no? Ya no lo llamamos licencia porque ya no es licencia, es autorización, pero vamos, la mayoría de la gente dice obtener las letras. Antes de iniciarlo, pues igual que en un libro hay un prólogo, haremos aquí un pequeño prólogo sobre la radioafición y luego comentaremos unos conceptos básicos de electricidad. Y a lo largo de los vídeos, esto no sé cuánto me saldrán, no lo sé. Iremos diciendo qué es lo que es posible que salga, ¿no? Preguntas posibles en el examen. No os preocupéis que el examen no es difícil, no hago más que repetirlo. Aparte de que no es difícil, te consienten muchos fallos, por lo menos aquí en España. Bueno, comencemos. Cuando se habla de radioaficionado, pues a cada uno le puede venir a la mente cualquier cosa, ¿no? La imagen que tiene del radioaficionado. En zonas rurales, especialmente en España, la imagen que se tiene es del CBista, del CB o del camionero que lleva un equipo CB en el camión, y eso es lo que entienden por radioaficionado, ya que la CB tuvo en un gran auge en España en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado. Otros pues tenemos otra imagen, ¿no? Que vemos, por ejemplo, yo la primera noticia que tuve de los radioaficionados pues era un crío en los 70 viendo un programa de televisión de informe semanal. Hubo un reportaje sobre los radioaficionados, que estaba yo sentado allí con mi padre, y comentaban cómo se obtenía la licencia y tal, entonces, que luego me tocó hacerlo en los 90, y ya me picó mucho la curiosidad. Luego, en el servicio militar, pues me engancharon un equipo de radio antes de darme instrucción para manejarlo. Pude manejarlo la primera vez por el chico que iba al lado, un chico gallego, que me iba diciendo lo que tenía que hacer. Luego ya recibí instrucción para ese equipo, para otro y demás, aunque era infantería, pero bueno, eran equipos portátiles, en fin. Y el siguiente paso es, como te gustaba la radio, lo que se hacía entonces, el siguiente paso, la gente pues comprábamos un pequeño equipo para ir probando, y solíamos comprar un CB, una President Taylor, compré yo, y de ahí ya al infinito. Bien. En cuanto a la imagen del radioaficionado, luego están los radioaficionados que consideran que el buen radioaficionado es aquel que sabe telegrafía, que sabe telegrafía manual, no con el ordenador. No, o sea, no, todos esos que concretan un punto diciendo el buen radioaficionado es el que no, el buen radioaficionado es el que hace bien radio con respeto a los demás operadores, sin molestar, y aporta a los demás. Como hacemos aquí en el canal muchas veces, que tenemos casi alguna discusión con los comentarios, ¿es así, no es así? Pues eso es la radioafición, solo que por la radio en vez de por internet. Habrá también quien diga que un buen radioaficionado es el que opera bien los satélites. Hay satélites de radioaficionado, antes se llamaban Oscar, antes también se llaman ANSAT, son de muy baja órbita, entonces pasan muy rápidos, o sea, operar con ellos es difícil. Hay quien tiene una antena en la mano y está haciendo así para pillar, y consigue lanzar un pocos comunicados. Entonces dice, pues el buen radioaficionado es el que hace satélite. Tampoco. O sea, todo eso lo que nos indica es lo amplia que es esta afición. Amplísima. Desde la HF, la VHF, la UHF, nos podemos ir a la onda media, con unas antenas enormes. El HF también son bastante grandes. Tenemos los 6 metros, que los 6 metros ahora
no hace mucho, hace pocos años, se les dio a los radioaficionados, los usé yo en el ejército, los 6 metros, con el equipo LAMPE RC77, usaba una de las frecuencias que usaba era esa, en los 50 MHz. En fin, no nos vamos a entretener mucho en todo eso. Imagino que quien ha decidido hacerse radioaficionado tiene su imagen de ello. Básicamente, unos creen que es hablar, otros creen que no es hablar, otros creen que es experimentar. Cada uno lo puede tomar como quiera. El radioaficionado no se hace en el momento que obtiene la autorización para usar su estación de radio. El radioaficionado se hace con el tiempo. Aprobar el examen es obtener la autorización para formarte como radioaficionado. Habrá quien obtiene la autorización y a partir de ahí lo que hace es comprar equipos, pedirle a alguien que le ayude a poner las antenas, poco más. Y habrá quien trate de mejorar. Entonces, que sepáis que el radioaficionado no es solo obtener la autorización o la licencia. El radioaficionado se hace por el camino. Se hace a través de los comunicados que intercambia con otros radioaficionados que le van proporcionando conocimiento, le van proporcionando experiencia y se va forjando el radioaficionado. Por eso algunos se quedan en un escalón, otros van a otro escalón, otros suplen sus faltas de conocimiento a base de comprar muchos equipos, muchos amplificadores. No os preocupéis, hay alguno que dice, no, los equipos que son muy caros, no hace falta que tengas un cuarto de radio que parezca en un centro de comunicaciones de la NASA. Un par de equipos, bueno, ¿qué me costó este? Unos 700 euros. Este es de principio de los 90, el MFJ, que lo puse con otra decamétrica en Yaesu FT77, que las tuve por un trueque, a cambio de trabajo, de mano de obra. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Con esto y una antena más o menos decente, aunque sea un dipolo. Un dipolo, normalmente decimos G5RV. La G5RV, un dipolo multibanda que debería ser Golf 5 Romeo Víctor, porque G5RV es un indicativo, es el indicativo del radioaficionado que inventó esa antena. Sí, los radioaficionados inventan, proporcionan avance a la ciencia. Muchos de los avances que tenemos hoy día en telefonía móvil, en todo eso, ha sido con participación de la radioafición. Hoy día la tecnología pues lleva otros derroteros, pero no significa que el radioaficionado haya dejado de proporcionar experiencia, de proporcionar pruebas y de proporcionar avances. No nos vamos a entretener más y vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué es un radioaficionado para ti? Podría ser una pregunta. No va a entrar en el examen, ¿de acuerdo? Se pueden obtener libros que nos ayuden. Algunos no quedarán leer. La Unión de Radioaficionados Españoles, URE, a ver si se ve bien el escudo ahí, la URE, Unión de Radioaficionados Españoles, aquí la gorra también está, en su página web podéis comprar libros. Este ya actualizado, otra versión de este, el famoso libro de apuntes para exámenes de radioaficionado. Es un tocho, no hay que aprendérselo, está toda la información, por eso sobra información. Este libro se basa en el libro que se hacía en Estados Unidos, no sé si sigue haciendo, la IAR, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Aquí es URE, en Estados Unidos es la, aquí pone International Amateur Radio Union, pero bueno, se puede obtener en libros y se pueden obtener
algún cuestionario por ahí. No sé si Telecomunicaciones ofrecerá algo porque estoy un poco desfasado en eso. Para que el vídeo de hoy no se quede sin aportar ningún conocimiento, tengo algo preparado, unos conceptos básicos de electricidad. Bien, la electricidad. La electricidad, alguien nos dirá que es una corriente de electrones por un conductor. Nos puede valer como definición, pero vamos. La existencia de la electricidad se debe a la existencia de unas partículas subatómicas o atómicas llamadas electrones. El flujo de esos electrones de un punto a otro, uno con una carga eléctrica, el otro otra, positivo o negativo, negativo o positivo, para su estudio suele ser, se estudia como si fuese de negativo a positivo, pero en la realidad ocurre que el flujo va de positivo a negativo. Pero bueno, no entremos en eso. No sé si eso entraría en el examen. La electricidad se produce, ese flujo de electrones, ese flujo de electrones, para que se produzca, para que exista, necesitamos una fuerza electromotriz, pregunta esa que puede entrar en el examen, y debe existir una diferencia de potencial. La diferencia de potencial la va a crear esa fuerza electromotriz. Da igual que lo entendamos o no. En la pregunta de examen, no olvidemos que aquí lo que intentamos es aprobar. Nos va a decir que para que se produzca una corriente eléctrica debe haber una diferencia de potencial. Es válida. O debe existir una fuerza electromotriz, es válida. O debe existir, o las dos anteriores, es válida. ¿Vamos? Bien, esa corriente eléctrica, ese flujo eléctrico, ese flujo de electrones, necesita un conductor. Que este conductor tendrá una conductividad positiva o negativa, según nos permita que los electrones circulen o no. Y ahí tenemos el conductor, el buen conductor, o tenemos el mal conductor o el aislante. Esto es aislante. Este plástico es excelente. Por aquí no circula. Sin embargo, es capaz de acumular energía eléctrica estática. Pero bueno, por eso he dicho yo antes que eso de lo que es la electricidad, una corriente de electrones, pero bueno, repito, intentamos aprobar el examen. En el caso decimos que hay conductor, decimos que hay aislante. También existe otra situación que es el semiconductor. Semiconductor es muy importante, mucho, sobre todo en electrónica. Semiconductor permite que el flujo eléctrico, la corriente eléctrica, la electricidad vaya muy bien en un sentido, pero tiene una gran dificultad en el otro, o anula, literalmente, que vaya en el otro sentido. Veremos sus usos, ya digo, muy importante. Esto está lleno de semiconductores. Los diodos, por ejemplo, está hecho con semiconductores, los transistores, aquí hay semiconductores, aquí hay diodos, aquí hay diodos, aquí hay diodos, en fin, cuando lleguemos al tema. Otra pregunta que puede salir en el examen, que a mí me salió, es si el semiconductor, la superficie del semiconductor se calienta, disminuye la resistencia. ¿Entendido? Si la superficie del semiconductor se calienta, disminuye la resistencia al paso de corriente. Esa pregunta me entró a mi examen. Es fácil de entender, pero si no lo entendemos, con quedarnos con esos detalles nos vale. No queremos entrar hoy, por ejemplo, en fórmulas y demás, pero vamos, sabemos una diferencia de potencial, el símil del agua, que siempre se emplea, un depósito con agua,
una tubería que nos va a mover el generador. El generador va a hacer la fuerza electromotriz que nos va a generar, esta pequeña turbina nos va a generar la corriente eléctrica, pero eso es gracias a la diferencia de potencial, que en este caso sería la altura del agua. Y la cantidad de energía, de flujo eléctrico que vamos a mover en la misma diferencia de potencial. Si la tubería es más gruesa, nos va a pasar más cantidad de agua, se va a vaciar ante el depósito. Y si es más estrecha, nos va a pasar menos cantidad de agua, con la misma diferencia de altura, la misma diferencia de potencial. Esta cantidad de agua que movemos con la diferencia de potencial, ese volumen de energía, ese flujo, son los amperios. O sea, los amperios son la cantidad. Lo veremos un poquito más, lo aclararemos un poquito más en el siguiente vídeo. Y ese flujo lo va a mover, esa diferencia de potencial y esa fuerza electromotriz los va a empujar por el conductor, y son los voltios. Los voltios. Luego tenemos la potencia. La potencia es el producto de esos voltios y esos amperios en una unidad de tiempo. Voltios, los vatios. Tenemos los voltios, que es la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial, los amperios, que es la cantidad que movemos, y la potencia. La potencia, los vatios. Fácil de calcular. Esta fórmula, escrito aquí así en garabateo, ¿no? Vatios es igual a los amperios por los voltios. ¿De acuerdo? Eso, como es una ecuación simple, nos puede ayudar a calcular, por ejemplo, si no sabemos los amperios, pero sabemos los vatios y los voltios, podemos hacer el cálculo y nos daría los amperios. Y si conocemos los vatios y los amperios y no los voltios, también podemos hacer el cálculo. Es muy sencillo. No creo que entre algo así en el examen, pero sí entender lo que es una cosa u otra. Yo básicamente un poquito de entendimiento y memorizar algunas cuestiones. La potencia la medimos en vatios, cuando son cantidades más grandes en kilovatios. Luego están las kVA, en fin, pero bueno, a nivel que vamos a trabajar los radioaficionados y lo que posiblemente nos salga en el examen se centre en los vatios, kilovatios, o puede entrar en el examen también cuánto es un caballo de vapor en vatios. Un caballo de vapor en vatios son 736 vatios. Nota, chuleta para el examen. Y, en fin, sirva esto como introducción para no dejar este vídeo solo con el prólogo. Nos explanaremos un poquito más en este tema en el siguiente vídeo y entraremos en la resistencia. Entraremos en lo que es la resistencia, la ley de Ohm, y si nos da tiempo, condensadores. No quiero que esto se haga muy largo y lo quiero dar muy resumido. Acordaos de tener lápiz y papel y haceros unas pequeñas, como si estuvieseis haciendo una chuleta para un examen. Que os veo con las letras ya mismo. Y no olvidéis de darme rolle.